Un pobre mecánico salvó a una niña de ahogarse en el río, sin saber quién era su madre. El sol de mayo pegaba con fuerza sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza limpiaba sus herramientas en el pequeño taller mecánico donde trabajaba desde hacía 15 años. A sus 38 años, Roberto era conocido en toda la colonia Buenos Aires como uno de los mejores mecánicos de la ciudad, aunque pocos sabían de las dificultades económicas que enfrentaba día a día. Su taller, más bien una cochera ampliada en su modesta casa, apenas generaba lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ese sábado por la tarde, Roberto había decidido tomar un descanso después de trabajar toda la semana sin parar. Su esposa Elena le había sugerido ir al Parque Agua Azul con su hijo de 12 años, pero Roberto prefirió caminar solo hasta el río San Juan de Dios, un lugar tranquilo donde solía ir a pensar cuando necesitaba despejar la mente. El río, aunque no muy caudaloso en esa época del año, tenía zonas profundas donde las familias solían ir los fines de semana. Roberto caminaba por el sendero junto al río, observando a las familias que disfrutaban del día. Había niños jugando en las orillas, parejas paseando tomadas de la mano y grupos de jóvenes haciendo carne asada bajo la sombra de los árboles. El ambiente era festivo y relajado. Roberto se sentó en una banca de madera bajo un sauce llorón, desde donde podía ver el fluir del agua y escuchar el murmullo constante que siempre le parecía reconfortante. No llevaba más de 10 minutos sentado cuando escuchó gritos desesperados. Una mujer gritaba con todas sus fuerzas. Roberto se levantó de inmediato y vio a una señora de aproximadamente 30 años corriendo hacia la orilla del río, señalando hacia el agua con desesperación absoluta. ¡Mi hija! ¡Mi hija se está ahogando!, gritaba con pánico en la voz. Roberto corrió hacia donde estaba la mujer y siguió su mirada hacia el río. A unos 20 metros de la orilla, en una zona donde la corriente era más fuerte de lo que parecía, una niña de aproximadamente 8 años luchaba por mantenerse a flote. Sus pequeños brazos se agitaban frenéticamente mientras el agua la arrastraba cada vez más lejos. La niña había entrado demasiado en el río y ahora la corriente la dominaba completamente. Sin pensarlo 2 veces, Roberto se quitó los zapatos y se lanzó al agua. Había aprendido a nadar de niño en ese mismo río y conocía sus corrientes mejor que muchos. El agua estaba fría, pero Roberto nadó con fuerza y determinación hacia donde estaba la niña. Podía escuchar los gritos de la madre desde la orilla y también las voces de otras personas que se habían acercado al escuchar el escándalo. La corriente era más fuerte de lo que había calculado. Roberto tuvo que luchar contra el agua que intentaba arrastrarlo también. Sus brazos cortaban el agua con brazadas poderosas, acercándose cada vez más a la niña. Cuando finalmente la alcanzó, la pequeña ya casi no tenía fuerzas. Roberto la tomó con firmeza, pasando su brazo por debajo de sus brazos para mantener su cabeza fuera del agua. «Tranquila, niña, ya te tengo. No te va a pasar nada», le dijo Roberto con voz calmada pero firme, aunque él mismo sentía cómo la corriente intentaba llevárselos a ambos. La niña tosía y lloraba, pero se aferró a Roberto con la fuerza desesperada del miedo. Nadar de regreso a la orilla con la niña fue mucho más difícil que llegar hasta ella. Roberto tuvo que usar toda su experiencia y fuerza para vencer la corriente. Nadaba de lado, manteniendo a la niña sobre el agua con un brazo mientras usaba el otro y sus piernas para impulsarse. Cada brazada era una batalla contra el río que parecía empeñado en no dejarlos ir. Después de lo que parecieron horas, pero fueron apenas 3 minutos,
Roberto sintió que sus pies tocaban el fondo rocoso del río. Había logrado llevarlos a una zona más shallow, donde la corriente era menos intensa. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Roberto caminó hacia la orilla, cargando a la niña en sus brazos. Apenas salieron del agua, la madre de la niña corrió hacia ellos y tomó a su hija de los brazos de Roberto. Estaba llorando desconsoladamente mientras abrazaba a la pequeña y la revisaba de pies a cabeza. La niña tosía expulsando agua, pero estaba consciente y lloraba también, aferrada a su madre con todas sus fuerzas. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi bebé! ¡Mi Sofía!, decía la mujer una y otra vez, besando la cabeza mojada de su hija. Otras personas se habían acercado y alguien había llamado a los paramédicos, aunque afortunadamente la niña no necesitó atención médica mayor. Roberto se quedó de pie a un lado, empapado y respirando con dificultad, apoyando sus manos en las rodillas mientras recuperaba el aliento. La mujer finalmente levantó la vista hacia Roberto. Tenía los ojos rojos de llorar y su rostro mostraba una mezcla de terror y gratitud que pocas veces se ve en una persona. Se acercó a Roberto con su hija todavía en brazos y lo miró directamente a los ojos. «Usted salvó a mi hija», dijo con voz entrecortada por la emoción. «No tengo palabras para agradecerle lo que acaba de hacer. Usted arriesgó su vida por mi niña». Roberto, todavía recuperando el aliento, negó con la cabeza modestamente. «No fue nada, señora. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Lo importante es que su hija está bien». «No, señor. No cualquiera se hubiera lanzado así al río. Usted es un héroe», insistió la mujer. Luego miró a su hija y le dijo: «Sofía, este señor te salvó la vida. ¿Qué le dices?». La niña, todavía temblando, pero ya más calmada, miró a Roberto con sus grandes ojos cafés llenos de lágrimas. «Gracias, señor», susurró con voz tímida. Roberto sintió que el corazón se le derretía. Pensó en su propio hijo y en cómo se sentiría si algo le pasara. «De nada, princesa, pero ya no te metas tan hondo al río, ¿eh? Tu mamá casi se muere del susto». La mujer sacó su cartera del bolso que había dejado en la orilla. Roberto notó que era una cartera de marca fina, pero no le dio mayor importancia. «Por favor, permítame darle algo. Déjeme recompensarlo de alguna manera». Roberto levantó las manos rechazando cortésmente. «No, señora, de ninguna manera. No hice esto por dinero. Solo ayudé porque era lo correcto. De verdad, no es necesario». La mujer insistió, pero Roberto fue firme en su negativa. Había actuado por instinto y humanidad, no esperando ninguna recompensa. Para él, salvar a esa niña era pago suficiente. Ver a la madre abrazando a su hija con vida era toda la gratificación que necesitaba. «¿Al menos podría decirme su nombre?», preguntó la mujer. «Roberto, Roberto Mendoza», respondió él, todavía chorreando agua del río. «Mucho gusto, Roberto. Yo soy Valeria, Valeria Domínguez». La mujer extendió su mano y Roberto la estrechó. Había algo en la forma en que ella se presentó, cierta formalidad mezclada con calidez genuina, que hizo que Roberto se preguntara quién sería esta mujer. Pero no hizo preguntas. No era asunto suyo. Los paramédicos llegaron poco después y revisaron a la niña Sofía. Confirmaron que estaba bien, solo asustada y con algo de agua en los pulmones que había logrado expulsar tosiendo. Le recomendaron a Valeria que la llevara al médico al día siguiente por precaución, pero no había nada de qué preocuparse inmediatamente. Antes de irse, Valeria se acercó nuevamente a Roberto. «Por favor, ¿podría al menos darme su número de teléfono? Me gustaría poder agradecerle apropiadamente cuando las cosas se calmen». Roberto dudó un momento, pero la sinceridad en los ojos de Valeria lo convenció de que no había segundas intenciones. Le dio el número de su celular viejo, un aparato básico que apenas usaba porque casi no tenía saldo. Valeria lo anotó cuidadosamente en su propio celular,
un smartphone último modelo que Roberto reconoció como uno de esos que costaban el equivalente a 3 meses de su ingreso. Gracias de nuevo, Roberto. De verdad, gracias. Nunca olvidaré lo que hizo hoy, dijo Valeria con lágrimas frescas en los ojos. Tomó a su hija de la mano y caminaron hacia el estacionamiento, donde Roberto vio que subían a una camioneta BMW último modelo. Debe tener dinero, pensó Roberto, pero inmediatamente desechó el pensamiento. No importaba si era rica o pobre. Lo que importaba era que la niña estaba a salvo. Roberto recogió sus zapatos, se los puso sobre los pies mojados y caminó de regreso a su casa. El sol ya estaba comenzando a descender y sus ropas mojadas le hacían sentir frío a pesar del calor del día. Cuando llegó a su casa, su esposa Elena lo recibió alarmada al verlo empapado. ¿Qué te pasó, Roberto? ¿Te caíste al río? Roberto le contó toda la historia. Elena lo abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. «Ay, Roberto, pudiste haberte ahogado tú también. Pero estoy orgullosa de ti, hiciste lo correcto». Su hijo, que había escuchado la historia desde la sala, corrió a abrazar a su padre. «Eres un héroe, papá». Roberto sonrió y despeinó el cabello de su hijo. «No soy ningún héroe, mijo. Solo hice lo que cualquier persona decente haría». Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Roberto pensó en la niña Sofía y en su madre Valeria. Se preguntó cómo estarían, si la niña había logrado dormir después del susto. Luego pensó en su propio hijo y en lo afortunado que era de tenerlo sano y salvo. Con esos pensamientos se quedó dormido profundamente. Los días siguientes transcurrieron con normalidad para Roberto. El lunes regresó a su taller y trabajó en 3 autos diferentes: un Nissan Tsuru con problemas en el sistema de enfriamiento, una camioneta Ford con fallas en la transmisión y un Volkswagen Jetta con ruidos extraños en el motor que resultaron ser causados por un rodamiento de la bomba de agua que estaba comenzando a fallar. Roberto trabajaba con la dedicación y minuciosidad que lo caracterizaban. Cada auto que pasaba por sus manos recibía no solo el servicio necesario, sino una inspección completa donde Roberto identificaba otros problemas potenciales y se los comunicaba honestamente a sus clientes, aunque eso significara menos trabajo inmediato para él. Esa honestidad le había ganado una reputación sólida en la colonia, aunque nunca le había generado la prosperidad económica que su talento merecía. El miércoles por la tarde, mientras Roberto estaba bajo un auto diagnosticando un problema en el sistema de dirección, su celular sonó. No reconoció el número, pero contestó limpiándose las manos en un trapo. «Bueno». «Roberto, habla Valeria». Valeria Domínguez, la mamá de Sofía, la niña del río. Roberto se incorporó, golpeándose ligeramente la cabeza con el chasis del auto en su prisa por salir de debajo del vehículo. «Ah, sí, señora Valeria. ¿Cómo está? ¿Cómo está la niña?» «Sofía está perfectamente bien, gracias a usted, por eso le llamo. Me gustaría poder agradecerle personalmente. ¿Podría reunirme con usted en algún momento? Tal vez para tomar un café o comer algo». Roberto dudó. No estaba acostumbrado a este tipo de invitaciones y se sentía incómodo aceptando agradecimientos por algo que consideraba simplemente su deber como ser humano. «Señora Valeria, de verdad no es necesario. Me da gusto saber que su hija está bien. Eso es suficiente para mí». «Por favor, Roberto, insisto. No solo quiero agradecerle. También me gustaría que conociera a Sofía otra vez, ahora que está tranquila. Ella ha estado hablando mucho de usted. Lo llama el señor valiente del río». Eso hizo sonreír a Roberto. «Bueno, si es importante para la niña, entonces sí, pero solo un café, ¿eh? No quiero que se tome molestias mayores». «Perfecto. ¿Le parece bien el sábado por la tarde?» «Podríamos encontrarnos en el Café La Esquina, en la avenida Chapultepec.
¿Lo conoce? Roberto conocía el lugar de nombre. Era uno de esos cafés elegantes del centro de la ciudad donde él nunca había entrado, porque una taza de café costaba lo que él cobraba por cambiar el aceite de un carro. Sí, lo conozco. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 4 de la tarde? Perfecto. Ahí nos vemos, señora Valeria. Cuando colgó, Roberto se quedó pensativo. ¿Por qué una mujer que claramente tenía dinero querría reunirse con él para tomar café? Esperaba que no fuera para intentar darle dinero nuevamente. Había sido sincero cuando dijo que no quería recompensa por salvar a la niña. El sábado llegó más rápido de lo que Roberto esperaba. Se vistió con su mejor ropa, una camisa de vestir blanca que solo usaba para ocasiones especiales, pantalones de mezclilla oscuros y zapatos de piel que, aunque viejos, estaban bien cuidados. Elena lo ayudó a peinarse y le dijo que se veía muy guapo. «No entiendo por qué estás tan nervioso», bromeó Elena. «Es solo un café para agradecerte». «No estoy nervioso», mintió Roberto, aunque ambos sabían la verdad. No estaba acostumbrado a moverse en círculos sociales más allá de su colonia y sus clientes regulares. La idea de reunirse en un café elegante con una mujer que claramente pertenecía a una clase social muy diferente lo ponía incómodo. Roberto llegó al café La Esquina 15 minutos antes de la hora acordada. El lugar era tal como lo había imaginado. Paredes de ladrillo expuesto, muebles modernos de madera clara, iluminación suave y una clientela que vestía ropa de marca. Roberto se sintió fuera de lugar inmediatamente, pero recordó las palabras de su padre. «Camina con la frente en alto, mijo». El trabajo honesto no es motivo de vergüenza. Valeria llegó exactamente a las 4, acompañada de Sofía. La niña se veía completamente diferente a como Roberto la recordaba. Llevaba un vestido rosa con flores bordadas. Su cabello estaba perfectamente peinado en 2 coletas y sus ojos brillaban con vida y alegría. Cuando vio a Roberto, una sonrisa enorme iluminó su rostro. «Es él, mami». «Es el señor valiente», exclamó Sofía, soltándose de la mano de su madre y corriendo hacia Roberto. Roberto se agachó para quedar a la altura de la niña. «Hola, Sofía, me da mucho gusto verte bien». La niña lo abrazó espontáneamente, tomando a Roberto por sorpresa. Sintió que su corazón se derretía. Valeria se acercó con una sonrisa cálida en el rostro. «Gracias por venir, Roberto. Significa mucho para nosotras». Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Valeria ordenó cafés para los adultos y un chocolate caliente con malvaviscos para Sofía. Roberto intentó protestar cuando vio los precios en el menú, pero Valeria insistió en que era su invitación. «Sofía ha estado hablando de usted toda la semana», comenzó Valeria una vez que les sirvieron las bebidas. «Quería que supiera lo agradecida que estoy. No solo salvó su vida, sino que también me enseñó algo importante sobre el valor y la bondad desinteresada». Roberto se sintió incómodo con tanto halago. «De verdad, señora Valeria, no hice nada extraordinario. Vi a una niña en peligro y reaccioné. Eso es todo». «Pero eso es justamente lo extraordinario», respondió Valeria. «En un mundo donde muchas personas sacarían sus celulares para grabar en vez de ayudar, usted no dudó ni un segundo. Se lanzó al río sin pensar en su propia seguridad. Eso habla mucho de quién es usted como persona». Sofía, que había estado bebiendo su chocolate en silencio, miró a Roberto con sus grandes ojos. «Señor Roberto, usted tiene hijos». «Sí, Sofía. Tengo un hijo de tu edad. Se llama Daniel. ¿Y él sabe que usted es un héroe?» Roberto sonrió. «Él piensa que soy su héroe, aunque creo que es solo porque soy su papá». La conversación fluyó naturalmente. Roberto les contó sobre su trabajo como mecánico, sobre cómo había aprendido el oficio de su padre y cómo le apasionaba resolver los problemas mecánicos más complicados.
Valeria escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que no era solo cortesía. ¿Y cuál ha sido el problema mecánico más difícil que ha resuelto?, preguntó Valeria. Roberto pensó un momento. Una vez vino un cliente con un Mercedes-Benz que había pasado por 3 talleres diferentes. El carro se apagaba aleatoriamente sin razón aparente. Los otros mecánicos habían cambiado la bomba de gasolina, los sensores, incluso la computadora del motor. Nada funcionaba. ¿Y usted qué hizo? Bueno, pasé todo un día solo observando el carro, escuchándolo, tocando diferentes partes. Finalmente descubrí que el problema era un cable de corriente mal aislado que tocaba el chasis en cierto punto. Solo cuando el motor vibraba de cierta manera, el cable hacía contacto y causaba un cortocircuito que apagaba todo. Era algo tan simple, pero tan difícil de detectar, que nadie más lo había encontrado. Valeria lo miraba con admiración. Eso requiere no solo conocimiento técnico, sino también paciencia y dedicación, cualidades que escasean en estos días. Después de una hora de conversación agradable, Valeria miró su reloj. Sofía tiene clase de ballet en 1 hora, así que tenemos que irnos pronto. Pero antes de irnos, Roberto, tengo que ser honesta con usted sobre algo. Roberto sintió un nudo en el estómago. Aquí venía, pensó, la oferta de dinero que iba a tener que rechazar educadamente. No le he dicho toda la verdad sobre quién soy, continuó Valeria. Mi nombre completo es Valeria Domínguez de Castillo. Soy la dueña de Transportes Domínguez, una de las compañías de logística más grandes de Jalisco. Roberto parpadeó sorprendido. Conocía Transportes Domínguez. Era imposible vivir en Guadalajara y no conocer sus camiones verdes con el logo naranja que se veían por toda la ciudad. Era una empresa enorme con cientos de vehículos y operaciones en varios estados. Por eso no le dije mi apellido completo la primera vez que nos vimos, explicó Valeria. Quería que nuestra interacción fuera genuina, sin que el dinero o mi posición influyeran en cómo me trataba. Roberto no sabía qué decir. Ahora entendía el BMW, la ropa de marca, este café elegante. Pero más que eso, entendía por qué Valeria había sido cautelosa. Había escuchado historias de personas ricas que nunca sabían si las relaciones que formaban eran genuinas o motivadas por interés. Señora Valeria, dijo Roberto cuidadosamente, entiendo por qué no me lo dijo, y no me molesta. Pero si me lo está diciendo ahora para ofrecerme dinero o algún tipo de pago por haber salvado a Sofía, tengo que ser claro. No puedo aceptarlo. Lo que hice lo hice porque era lo correcto, no esperando nada a cambio. Valeria sonrió, pero había algo en su expresión que Roberto no pudo descifrar completamente. No quiero darle dinero, Roberto, pero sí tengo una propuesta que me gustaría que considerara. Roberto esperó, intrigado a pesar de sí mismo. Transportes Domínguez tiene una flota de más de 300 vehículos, camiones, camionetas, autos ejecutivos. Actualmente trabajamos con varios talleres mecánicos en la ciudad para el mantenimiento, pero siempre he sentido que podríamos tener un mejor sistema. Me gustaría ofrecerle la posición de jefe de mantenimiento de nuestra flota. Roberto se quedó sin palabras. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Sé que es repentino, continuó Valeria. Y no le estoy pidiendo una respuesta ahora mismo, pero he visto su pasión por su trabajo, he escuchado cómo habla de la mecánica con tanto conocimiento y dedicación. Alguien con su talento no debería estar limitado a un taller pequeño, merece una oportunidad mayor. Señora Valeria, yo no sé qué decir, tartamudeó Roberto finalmente. Es una oferta muy generosa, pero no puedo aceptar un trabajo solo porque salvé a su hija. No estaría bien. No le estoy ofreciendo el trabajo porque salvó a Sofía, aclaró Valeria firmemente. Si fuera por eso, le ofrecería dinero, y usted ya dejó claro que no lo aceptaría.
Le estoy ofreciendo este trabajo porque, después de escucharlo hablar sobre mecánica, creo genuinamente que es la persona adecuada para el puesto. El hecho de que también le deba la vida de mi hija es solo una coincidencia afortunada. Roberto seguía procesando la información. Jefe de mantenimiento de una flota de 300 vehículos, era el tipo de oportunidad con la que solo había soñado. Piénselo, dijo Valeria, sacando una tarjeta de presentación de su bolso. Aquí está mi número directo. Llámeme cuando haya tomado una decisión. No hay prisa, pero me encantaría tenerlo en mi equipo. Roberto tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. Era elegante, impresa en papel grueso con letras doradas en relieve. Valeria Domínguez de Castillo, directora general, Transportes Domínguez. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Elena inmediatamente notó que algo había cambiado. Su esposo tenía una expresión que ella no había visto en años, esperanza mezclada con incredulidad. ¿Qué pasó?, preguntó Elena tomando sus manos. Roberto le contó todo, sobre Valeria siendo la dueña de Transportes Domínguez, sobre la oferta de trabajo, sobre sus dudas de aceptarlo porque sentía que no estaría bien aprovecharse de haber salvado a una niña. Elena lo escuchó pacientemente y luego lo miró a los ojos. Roberto, ¿tú crees que esa señora llegó donde está siendo tonta? Si te ofreció el trabajo, es porque ve algo en ti que vale la pena. No es caridad, es una oportunidad que te has ganado con años de trabajo honesto y dedicado. Pero amor, y si no estoy a la altura, es una empresa enorme. Yo solo he trabajado en mi tallercito. Has trabajado en ese tallercito con más profesionalismo y conocimiento que mecánicos en talleres 10 veces más grandes, respondió Elena con firmeza. Has diagnosticado problemas que otros no pudieron. Has sido honesto cuando podrías haber engañado a clientes. Te has capacitado por tu cuenta leyendo cada manual que cae en tus manos. Roberto, estás más que calificado. Durante los siguientes 3 días, Roberto no pudo pensar en otra cosa. Seguía trabajando en su taller, pero su mente constantemente regresaba a la oferta de Valeria. Le daba vueltas a todos los aspectos. El salario sería significativamente mejor que lo que ganaba ahora. Tendría prestaciones que nunca había tenido. Trabajaría con vehículos de todo tipo en condiciones profesionales. Pero también tendría más responsabilidad, estaría a cargo de un equipo, tendría que responder directamente a Valeria. El martes por la noche, mientras cenaba con su familia, su hijo Daniel le preguntó, «Papá, ¿vas a aceptar ese trabajo nuevo?» Roberto miró a su hijo, que lo observaba con admiración en sus ojos. Pensó en el futuro, en poder darle a Daniel mejores oportunidades, en no tener que preocuparse tanto por cada peso que gastaban. «Sí», dijo Roberto, y en ese momento supo que era la decisión correcta. «Voy a aceptarlo». Al día siguiente, Roberto llamó al número en la tarjeta de Valeria. Ella contestó al segundo timbrazo. «¿Roberto?» «Señora Valeria, he pensado mucho en su oferta. Si la posición todavía está disponible, me encantaría aceptarla». La alegría en la voz de Valeria era palpable. «¡Qué buenas noticias, Roberto! Por supuesto que la posición sigue disponible. ¿Puede venir mañana a las oficinas centrales de Transportes Domínguez? Le mostraré las instalaciones y discutiremos los detalles». El jueves por la mañana, Roberto se vistió con su ropa más formal y tomó 2 camiones para llegar al complejo de Transportes Domínguez en la zona industrial. El lugar era impresionante. Varios edificios de oficinas, un enorme taller mecánico con al menos 20 bahías de servicio, un estacionamiento lleno de camiones y vehículos de la empresa. Valeria lo recibió personalmente en la recepción. Vestía un traje ejecutivo, pero mantenía esa calidez genuina que Roberto había notado desde el primer momento. «Bienvenido, Roberto. Venga, déjeme mostrarle su nuevo reino». Durante las siguientes 2 horas, Valeria le mostró toda la operación.
El taller mecánico estaba equipado con tecnología de punta, elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizados, herramientas especializadas de todas las marcas. Había un equipo de 15 mecánicos que actualmente trabajaban sin una coordinación clara, cada uno haciendo lo suyo sin una supervisión técnica adecuada. Este es el problema principal, explicó Valeria mientras recorrían el taller. Tenemos buenos mecánicos, pero no hay un sistema organizado. Los vehículos no reciben mantenimiento preventivo consistente, solo los reparamos cuando se descomponen. Eso nos cuesta mucho dinero en tiempos muertos y reparaciones de emergencia. Roberto observaba todo con ojos analíticos. Podía ver inmediatamente varios problemas: falta de organización en las herramientas, ausencia de un sistema de registro de mantenimiento, mecánicos trabajando en vehículos sin orden de prioridad clara. Con su permiso, señora Valeria, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos mejorar esto. Por favor, comparta, para eso lo contraté. Roberto comenzó a explicar su visión: implementar un sistema de mantenimiento preventivo programado para cada vehículo de la flota, crear equipos especializados donde cada mecánico se enfocara en lo que mejor sabía hacer, establecer protocolos de diagnóstico estandarizados, mantener un inventario organizado de refacciones para evitar tiempos de espera. Valeria escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas ocasionales. Estaba claro que no solo le gustaban las ideas de Roberto, sino que las entendía completamente. ¿Cuánto tiempo cree que necesitaría para implementar estos cambios?, preguntó Valeria. Roberto pensó cuidadosamente. Si tengo autoridad completa sobre el taller y el apoyo de la gerencia, podría tener el sistema básico funcionando en 3 meses. Para optimización completa, tal vez 6 meses. Tiene toda mi confianza y autoridad, confirmó Valeria. Y en cuanto al salario, estaba pensando en ofrecerle 35,000 pesos mensuales para empezar, con prestaciones completas, seguro médico para toda su familia, vales de despensa, aguinaldo completo. Después de 6 meses, revisaremos su desempeño para un posible aumento. Roberto sintió que las rodillas se le aflojaban. 35,000 pesos mensuales. Era más del doble de lo que ganaba actualmente en sus mejores meses. Con eso, Elena no tendría que seguir trabajando limpiando casas. Daniel podría ir a una mejor escuela. Podrían finalmente tener ahorros. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Roberto con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Qué tal el próximo lunes? Los primeros meses de Roberto como jefe de mantenimiento de Transportes Domínguez fueron intensos, pero gratificantes. Llegaba al taller a las 6 de la mañana y muchos días no salía hasta las 7 de la tarde. Pero no era el trabajo arduo lo que motivaba a Roberto, sino la satisfacción de ver cómo sus sistemas gradualmente transformaban la operación. Comenzó estableciendo relaciones con su equipo de mecánicos. Algunos fueron receptivos inmediatamente, reconociendo en Roberto a alguien que realmente sabía de mecánica y no era solo un administrador. Otros fueron más escépticos, especialmente los mecánicos con más años en la empresa que no entendían por qué habían traído a alguien de fuera para supervisarlos. Roberto ganó su respeto demostrando que no pedía nada que él mismo no pudiera hacer. Cuando un mecánico estaba batallando con un problema complejo en el sistema de frenos de aire de un camión Kenworth, Roberto se remangó la camisa y trabajó junto a él, explicando pacientemente la teoría detrás del funcionamiento del sistema, mientras sus manos hábiles diagnosticaban el problema real: una válvula de descarga de presión que se había atascado. ¿Cómo supiste que era eso, jefe?, preguntó el mecánico impresionado. Experiencia, respondió Roberto simplemente. Y escuchar. El sonido que hacía cuando intentabas frenar era característico de presión inconsistente. Solo podían ser 3 cosas:
y descartamos 2 rápidamente. Palabra de la competencia de Roberto se esparció rápidamente entre el equipo. Los mecánicos comenzaron a venir a él con sus dudas y problemas difíciles. Roberto siempre tomaba el tiempo de explicar, de enseñar, de compartir su conocimiento. No era el tipo de jefe que acumulaba información para mantener poder. Creía que un equipo bien capacitado era más valioso que un jefe indispensable. Implementó el sistema de mantenimiento preventivo que había visualizado. Cada vehículo de la flota ahora tenía un expediente digital donde se registraba cada servicio, cada reparación, cada pieza reemplazada. El sistema alertaba automáticamente cuando un vehículo se acercaba a su próximo mantenimiento programado, evitando fallas por descuido. Los resultados fueron evidentes rápidamente. En el primer trimestre, bajo la dirección de Roberto, los tiempos muertos de la flota se redujeron en un 40%. Las reparaciones de emergencia costosas disminuyeron drásticamente. Los conductores reportaban que los vehículos funcionaban mejor que nunca. Valeria monitoreaba el progreso de cerca. Cada viernes por la tarde, tenía una reunión con Roberto donde él presentaba los números de la semana y discutían estrategias de mejora. Valeria siempre escuchaba atentamente las recomendaciones de Roberto y le daba autonomía para tomar decisiones técnicas. «Está haciendo un trabajo excepcional, Roberto», dijo Valeria en una de estas reuniones, 6 meses después de que Roberto comenzara. Los ahorros que ha generado su sistema ya superan con creces su salario. Pero más importante, los conductores están felices. Me dicen que finalmente tienen vehículos en los que confían. Roberto se sintió orgulloso, pero también humilde. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señora Valeria. Y tengo un equipo excelente que implementa todo». Su modestia es admirable, pero ambos sabemos que usted es el motor detrás de estos cambios, respondió Valeria. Por eso he decidido aumentar su salario a 45,000 pesos mensuales, efectivo desde el próximo mes. Roberto no podía creer lo que escuchaba. En solo 6 meses, su vida había cambiado completamente. Elena había dejado su trabajo de limpieza y ahora podía dedicarse a cuidar mejor a Daniel y a terminar sus estudios de contabilidad que había abandonado años atrás. Daniel estaba en una mejor escuela donde sobresalía académicamente. Habían podido mudar a una casa más grande en una colonia más segura. Pero lo que más satisfacía a Roberto no era el dinero, sino el respeto y el propósito. Por primera vez en su vida profesional, sentía que su talento era verdaderamente valorado. No era solo el mecánico de la esquina, era el jefe de mantenimiento de una de las compañías de logística más importantes de Jalisco. Un año después de comenzar en Transportes Domínguez, Roberto recibió una llamada inesperada. Era un sábado por la mañana y estaba en casa disfrutando de un raro día libre. «Roberto, soy Valeria. Siento molestarlo en su día de descanso, pero tengo algo importante que discutir con usted. ¿Podría venir a mi casa? Es sobre un proyecto nuevo». Roberto sabía dónde vivía Valeria. Las Palmas, uno de los fraccionamientos más exclusivos de Guadalajara. Nunca había estado allí, pero había escuchado historias sobre las mansiones que existían en ese lugar. Cuando llegó a la dirección que Valeria le había dado, Roberto tuvo que mostrar identificación en la caseta de seguridad del fraccionamiento. El guardia verificó su nombre en una lista y le indicó cómo llegar a la casa de Valeria. La residencia era impresionante pero no ostentosa. Una casa moderna de 2 pisos con jardines bien cuidados y una entrada elegante. Roberto estacionó su auto, un Nissan Versa usado, pero en buenas condiciones, que había comprado 3 meses atrás, sintiéndose un poco fuera de lugar en un vecindario donde los autos más baratos eran BMW y Mercedes-Benz. Valeria lo recibió en la puerta.
vestida casualmente con jeans y una blusa blanca. Sofía apareció detrás de ella y corrió a abrazar a Roberto. «Señor Roberto, qué gusto verlo». En el año transcurrido, Sofía había crecido y madurado, pero seguía siendo la niña dulce que Roberto recordaba del río. La pequeña lo tomó de la mano y lo condujo a la casa. El interior era elegante pero acogedor. Muebles de calidad, arte en las paredes, pero también juguetes de Sofía en la sala y fotografías familiares que daban calidez al lugar. Valeria los condujo a un estudio donde había varios planos y documentos desplegados sobre un escritorio grande. Roberto, como sabe, su trabajo en el mantenimiento de nuestra flota ha sido excepcional. Los números hablan por sí mismos. 45% de reducción en costos de reparación, casi 0 tiempos muertos no programados, alta satisfacción de los conductores. Ha superado todas mis expectativas. Gracias, señora Valeria. Pero usted sabe que es un esfuerzo de equipo. Es usted quien construyó y lidera ese equipo, corrigió Valeria. Por eso quiero proponerle algo más ambicioso. Valeria señaló los planos en el escritorio. Roberto se acercó y vio que eran diseños arquitectónicos para un centro de mantenimiento vehicular. «Quiero expandir Transportes Domínguez», explicó Valeria. «No solo queremos transportar mercancía, también queremos ofrecer servicios de mantenimiento vehicular a otras empresas. Un taller especializado en flotillas comerciales, con los mismos estándares de calidad y eficiencia que usted ha implementado en nuestra operación interna». Roberto estudió los planos. Era un proyecto masivo, un taller de 20 bahías de servicio, áreas especializadas para diferentes tipos de vehículos, oficinas, salones de capacitación. «Es ambicioso», comentó Roberto. «Quiero que usted sea el director de operaciones de este nuevo centro», dijo Valeria directamente. «Usted diseñaría todos los procesos, contrataría al equipo, establecería los estándares. Sería su proyecto desde cero». Roberto se sentó, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo que Valeria le estaba proponiendo. «Señora Valeria, yo nunca he manejado algo de esta escala. El taller actual tiene 15 mecánicos. Esto», señaló los planos, «requeriría al menos 50 empleados. Hace un año nunca había manejado un taller de 15 mecánicos», señaló Valeria. «Y mire lo que logró. Roberto, he aprendido en mis años como empresaria que el talento verdadero trasciende la experiencia específica. Usted tiene algo que no se puede enseñar: integridad, visión y la habilidad de ganarse el respeto de las personas que trabajan con usted». «Necesito pensarlo», dijo Roberto honestamente. «Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Pero quiero que sepa que confío completamente en usted para este proyecto. Y el salario sería de 75,000 pesos mensuales, más bonos basados en el desempeño del centro». Esa noche, Roberto habló largo con Elena. Discutieron los pros y los contras, los miedos y las oportunidades. Elena, como siempre, fue su ancla de sentido común y su fuente de ánimo. «Hace 2 años estabas en tu tallercito, preocupándote por cómo pagar la renta», le recordó Elena. «Mira dónde estás ahora. Has demostrado que puedes crecer y adaptarte. Esta es solo la siguiente etapa». Roberto aceptó el reto. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de su vida profesional. Trabajó directamente con los arquitectos para asegurar que el diseño del taller fuera funcional. Investigó y seleccionó personalmente cada pieza de equipo. Desarrolló manuales de procedimientos para cada tipo de servicio que ofrecerían. Y lo más importante, comenzó a reclutar y entrenar a su equipo. Para la contratación, Roberto implementó un proceso único. No le importaban tanto los certificados o la experiencia en grandes talleres. Buscaba mecánicos con pasión genuina por su trabajo, disposición para aprender y, sobre todo,
honestidad. Algunos de los mejores mecánicos que contrató venían de talleres pequeños como el que él mismo había tenido, gente talentosa que solo necesitaba una oportunidad. Entre sus primeras contrataciones estaba un joven llamado Miguel, de 24 años, que trabajaba en un taller de lámina y pintura en una colonia humilde. Roberto lo había conocido cuando llevó un vehículo de la empresa a reparar un golpe menor. Quedó impresionado con la atención al detalle y el profesionalismo del joven. Cuando Roberto le ofreció trabajo en el nuevo centro, Miguel casi lloró de la emoción. «Señor Roberto, no va a arrepentirse de darme esta oportunidad», prometió Miguel. «Lo sé», respondió Roberto. «Vi en ti la misma pasión que yo tenía a tu edad. Solo necesitas un lugar donde puedas crecer». El Centro de Mantenimiento Vehicular Domínguez abrió sus puertas 15 meses después de aquella reunión en casa de Valeria. La inauguración fue un evento importante. Valeria invitó a empresarios de todo Jalisco, gerentes de flotillas vehicular de grandes compañías, representantes de fabricantes de vehículos comerciales. Roberto, vestido en su primer traje formal, dio un recorrido por las instalaciones a los invitados. Explicó los sistemas de mantenimiento preventivo, los procesos de control de calidad, la capacitación continua del equipo. Algunos de los empresarios presentes quedaron tan impresionados que firmaron contratos ese mismo día. Durante el evento, Valeria subió a un pequeño estrado e invitó a Roberto a acompañarla. Frente a todos los invitados, contó la historia de cómo se conocieron, de cómo Roberto había salvado a Sofía sin esperar nada a cambio, de cómo ese acto de bondad desinteresada le había mostrado el tipo de persona que era Roberto. «Este centro existe porque creí en el talento y el carácter de Roberto Mendoza», dijo Valeria ante la audiencia. «Él ha probado que cuando das oportunidades a personas verdaderamente capaces y honestas, los resultados superan cualquier expectativa. Roberto, este éxito es tanto tuyo como mío». Roberto se sintió abrumado por la emoción. Miró a la audiencia y vio a Elena y Daniel en primera fila aplaudiendo con orgullo. Vio a su equipo de mecánicos, incluyendo a Miguel, sonriendo y animándolo, y vio a Sofía, ahora de 9 años, mirándolo con admiración. 3 años después de aquel día en el río, Roberto estaba en su oficina del Centro de Mantenimiento Vehicular Domínguez, revisando los números del mes. El centro había superado todas las proyecciones. Atendían las flotillas de más de 50 empresas diferentes. Habían creado más de 80 empleos directos, y lo más importante para Roberto, se habían ganado una reputación de excelencia y honestidad en toda la industria. Su teléfono sonó. Era Valeria. «Roberto, necesito que vengas a mi oficina. Hay alguien que quiero que conozcas». Cuando Roberto llegó a las oficinas centrales de Transportes Domínguez, encontró a Valeria reunida con un hombre joven, tal vez de unos 26 años, con ropa gastada pero limpia y una expresión que mezclaba esperanza y nerviosismo. «Roberto, te presento a Javier». Javier trabajaba como mecánico en un taller pequeño que cerró hace 3 meses. Desde entonces ha estado buscando empleo sin éxito. Un amigo le contó sobre nuestro centro y vino a pedir una oportunidad. Roberto miró al joven y vio algo familiar en sus ojos. Era la misma mirada que él había tenido años atrás, cuando las oportunidades parecían escasas y el futuro incierto. «¿Cuánta experiencia tienes?», preguntó Roberto. «10 años, señor. Empecé como aprendiz a los 16. Sé trabajar en sistemas de frenos, suspensión, motores. No tengo certificados formales, pero puedo demostrar lo que sé si me da una oportunidad». Roberto sonrió. «¿Sabes qué? Tenemos un Freightliner abajo en el taller con un problema en el sistema neumático que tiene a 3 de mis mecánicos rascándose la cabeza. ¿Quieres darle una mirada?». Los ojos de Javier se iluminaron.
Sí, señor. Con mucho gusto. Roberto y Valeria siguieron a Javier al taller. El joven se acercó al camión, escuchó cuando uno de los mecánicos intentó arrancar el motor, observó cuidadosamente diferentes componentes, hizo algunas preguntas técnicas precisas. Después de 20 minutos, Javier se acercó a Roberto. Creo que el problema es el compresor de aire. Está generando presión, pero no la está manteniendo. Probablemente sea un sello interno dañado. Necesitaría herramientas especializadas para confirmarlo, pero estoy bastante seguro. Roberto asintió lentamente. Era exactamente el diagnóstico correcto. Javier, ¿puedes empezar el lunes? La gratitud en el rostro del joven fue indescriptible. Sí, señor, gracias, señor, no se va a arrepentir. Después de que Javier se fue, casi flotando de felicidad, Valeria se acercó a Roberto. ¿Por qué lo contrataste tan rápido? Normalmente haces que los candidatos pasen por varias pruebas. Roberto sonrió. Porque vi en él lo mismo que tú viste en mí hace 3 años. Talento, conocimiento, pasión por el trabajo y especialmente vi hambre, no hambre de dinero, sino hambre de demostrar su valor. Ese tipo de hambre no se puede enseñar. Valeria puso una mano en el hombro de Roberto. Has aprendido bien. Este ciclo de dar oportunidades a personas talentosas es exactamente la cultura que quería construir. Esa noche, Roberto llegó temprano a casa por primera vez en semanas. Elena estaba en la cocina preparando la cena y Daniel, ahora de 15 años, hacía tarea en el comedor. Roberto se sentó con su hijo y observó los libros de matemáticas avanzadas esparcidos en la mesa. ¿Cómo van los estudios, mijo? Bien, papá. Hoy el maestro nos habló sobre ti en la clase. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Estábamos discutiendo sobre historias de éxito mexicanas y alguien mencionó el Centro de Mantenimiento Vehicular. El maestro dijo que el director había comenzado como mecánico en un taller pequeño y ahora dirigía una de las operaciones más grandes de Jalisco. Cuando dije que eras mi papá, no me creían al principio. Roberto sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo, pero también de humildad. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que mi papá es el mejor mecánico de Guadalajara y que llegó donde está porque siempre fue honesto y trabajó más duro que todos los demás. Roberto abrazó a su hijo. ¿Sabes qué es lo más importante de todo esto, Daniel? No es el dinero ni el título. Es que podemos ayudar a otras personas. Hoy contraté a un joven que me recordó a mí hace algunos años. Darle esa oportunidad me hizo más feliz que cualquier número en un reporte financiero. Daniel lo miró con admiración. Cuando sea grande, quiero ser como tú, papá. No, mijo, quiero que seas mejor que yo. Que tomes lo bueno que he hecho y lo lleves más lejos. 5 años después del día en el río, Roberto estaba parado nuevamente junto al agua. Era un sábado soleado, similar a aquel día que había cambiado su vida para siempre. Pero ahora no estaba solo. Elena estaba a su lado, tomada de su mano. Daniel estaba lanzando piedras al agua. Y frente a ellos estaban Valeria y Sofía, quien ahora tenía 13 años y había crecido convirtiéndose en una joven inteligente y compasiva. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Valeria mirando el río. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Roberto. Fue el día que demostró que un simple acto de bondad puede cambiar vidas enteras. No fue simple, corrigió Valeria. Fue extraordinario, y lo que ha hecho desde entonces también lo es. El centro ahora emplea a 120 personas. Ha capacitado a más de 300 mecánicos en sus programas de entrenamiento. Ha establecido un estándar de calidad que toda la industria respeta. Solo estoy pagando hacia adelante lo que usted hizo por mí, dijo Roberto. Sofía se acercó y tomó la mano de Roberto. Señor Roberto, quiero que sepa algo. Cuando sea grande, quiero tener una empresa como mi mamá, pero quiero dirigirla con los mismos valores que usted ha demostrado.
Honestidad, dar oportunidades a personas talentosas, construir algo que ayude a los demás. Roberto sintió los ojos humedecerse. Se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. Sofía, hace 5 años tu mamá me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. No porque yo lo mereciera por salvar tu vida, sino porque vio potencial en mí. Ahora entiendo que el verdadero éxito no está en lo que logras para ti mismo, sino en cuántas otras personas puedes ayudar a tener éxito también. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el río San Juan de Dios, las dos familias se sentaron juntas en la orilla. Hablaron sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Roberto pensó en Javier, quien ahora era uno de sus mejores mecánicos, y estaba estudiando ingeniería mecánica en la universidad con una beca que el centro había establecido para sus empleados. Pensó en Miguel, quien había ascendido a supervisor de turno y ahora capacitaba a los nuevos mecánicos con la misma paciencia y dedicación que Roberto le había mostrado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Roberto a Valeria, que todo comenzó porque vi a una niña en problemas y simplemente hice lo que cualquier persona decente haría. No lo pensé, solo actué. Eso es exactamente por qué funcionó, respondió Valeria. La bondad genuina no calcula, no espera recompensas, solo actúa. Y cuando esa bondad encuentra a alguien que la aprecia y la multiplica, se crea algo mágico. Mientras las familias se preparaban para irse, Sofía corrió hacia el río una última vez. Se detuvo en la orilla y gritó hacia el agua. «Gracias por traernos al señor Roberto». Su voz hizo eco sobre el río y Roberto sonrió. Recordó las palabras que su padre le había dicho cuando era niño. «Hijo, siempre trata a todos con respeto y bondad. Nunca sabes cuándo un simple gesto puede cambiar una vida». Su padre tenía razón. Un simple gesto había cambiado su vida. Y ahora Roberto se aseguraba de que ese gesto se multiplicara, dando oportunidades a otros, construyendo no solo una empresa exitosa, sino una comunidad de personas que creían en el trabajo honesto, el talento genuino y el poder transformador de la bondad desinteresada. El ciclo estaba completo, pero también estaba perpetuándose. Cada persona que Roberto ayudaba ahora tenía el potencial de ayudar a otros. Cada mecánico que entrenaba podría algún día entrenar a otros. Y así, aquel acto simple de salvar a una niña de ahogarse en un río continuaba resonando, creando ondas que tocaban vidas, de maneras que Roberto nunca podría haber imaginado aquel sábado de mayo, cuando simplemente hizo lo correcto. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.